Él es Stuart Craig, el diseñador principal de Harry Potter. Bello, macizo, ganador de 3 Oscars, pero ni aun con todo lo que sabía, ni aun con todo lo que logró, jamás se le hizo fácil diseñar el castillo de Hogwarts. La primera vez que se lo imaginó, no quería lo que sea muy fantasioso, pero tampoco que sea algo muy sencillo. Así que mientras él la pensaba, hizo un montón de cambios. Demasiados cambios, tanto que le faltaron películas para terminar de diseñar. Y aunque dicen que eran cambios porque los directores se lo pedían, a mí no me engaña, la verdad es que era perfeccionista y quería terminar su chamba. Pero aún con todos esos cambios, con todos esos pedidos, con toda la chamba que tenía que supervisar, logró terminar a tiempo el castillo y hacerlo uno de los más memorables de la historia del cine. Y así es que lo consiguió. Lo primero que hizo fue pensar en cuántos años ya tenía ese colegio. Dumbledore ya tenía unos 100 años y ese colegio ya estaba ahí. Incluso fue de niño y habían otros directores antes de él. Así que ese colegio era antiguo, demasiado antiguo. Así que se acordó que tenía todos los gastos pagados y que Rowling andaba fastidiando a todos con que quiero un casting inglés, quiero un casting inglés. Así que tomó un taxi y fue a visitar las escuelas más antiguas que podía encontrar, que eran Oxford y Cambridge. Y también visitó algunos castillos, algunas iglesias, para tener una idea de cómo debía verse. Y luego de todo ese paseo llegó a una sola conclusión, que es muy importante para esta historia. Estaba decepcionado. Estaba decepcionado porque ningún edificio se parecía a lo que tenía en mente. No se sentía muy mágico y todo era como prácticamente era. Una iglesia, un fuerte, un castillo, pero nada muy mágico. Given that real locations are often disappointing, they're full of bits that don't quite fit the story that you're trying to tell. Pero sí habían algunas cosas que le habían llegado a gustar. La primera, las torres puntiagudas. Dios mío, la cantidad de torres puntiagudas que le han puesto a este colegio es increíble. De hecho, ya parece un fetiche. Y lo otro es la arquitectura gótica. Y no lo culpo, la verdad es que esto se ve muy bien. Son estructuras gigantes con unas ventanas enormes donde entra muy bien la luz. No parece algo muy normal ni algo muy común de ver. Así que estas dos cosas se quedaron para todas las películas. Pero aquí es que viene lo bueno. Para que este colegio se sintiera mágico, se sintiera especial, había que tener una idea detrás, un concepto, una filosofía si es que así quieren llamarlo. Y la encontró. La magia surge con fuerza cuando se siente que proviene de algo real. Y de hecho esto es algo que ha estado detrás del mundo mágico. El Foranglia, por ejemplo, es un auto normal hasta que un pelirrojo se sube en él. Un paraguas rosado que parece bastante normal hasta que de la nada prende fuego. Un periódico que de no ser por las imágenes podría pasar como uno que venden en la esquina de tu casa. Y el castillo, un edificio que pudo haber aparecido en cualquier lugar de Londres, pero que también parece que sale de la roca que está debajo. Así que con esa idea en mente se sentó a estudiar duro y parejo, le chancó duro a los libros, mandó a sus chulis a dibujar, a ver todos los edificios, a dibujar un montón de detalles. Todo tenía que salir perfecto y muy detallado para que esto se sienta muy real y llevarlo a la pantalla. Y aunque la verdad es que nada de esto le había convencido, al final también tenía que chambear, así que como dicen ahora, resolvió. Hizo una ensalada de edificios y a todos estos les agregó torres en puntas, porque eso no podía faltar, era muy importante. ¡Combínense en uno! Y más o menos así es que quedó su primer boceto. Boceto para él, porque para los que dibujamos con palitos esto es una obra de arte. Y en esta primera versión ya hay unas cosas que se pueden reconocer. El gran comedor, la torre de la escalera, la cabaña de Hagrid antes que lo manden a vivir al monte, pero esto no iba a quedarse así para siempre. Los directores, que de ahora en adelante vamos a llamarlo sus patrones, le pedían algunos cambios, a veces porque se podía narrar mejor, a veces porque era más fácil de forma técnica, pero también porque tenían una visión un poco diferente de cómo podían llegar a ser las cosas. Aquí no voy a mencionar todos los cambios, pero sí los que me parecen más importantes. El primer gran cambio llegó con Alfonso Cuarón en El prisionero de Azkaban. A él se le ocurrió que lo que Hagrid vivía podía sentirse mucho más real cuando uno tenía una idea de dónde estaba parado, cuando sabía de dónde venía y a dónde iba, cuando sabías cómo moverte de un lugar a otro. Y así es que comenzaron a unir las diferentes partes del castillo. De hecho, antes no teníamos mucha idea de dónde estábamos parados, pero ahora ya se empiezan a reconocer algunos lugares y algunos recorridos. Por ejemplo este, que va del castillo al patio, del patio al puente, del puente a las rocas y de las rocas a la casa de Hagrid, que ahora sí lo botaron a la esquina. Pero esto también tiene un detalle que me parece muy importante y viene de nuestro hombre Stuart Craig, el hombre chambeador. Y es que también el diseño ha cambiado. Al comienzo de las películas todo se sentía un poco más rígido, un poco más plano, pero ahora se siente que ha cambiado. Como si la naturaleza hubiese tenido más libertad. Y de hecho esto se nota aquí en este patio
y también en la cabaña de Hagrid, que se ve mucho más natural. Y aquí podemos aprovechar a hablar un poquito de imágenes. En una entrevista Stuart Craig dijo que le gustaba mucho la pintura y se inspiraba mucho de esto. Y de hecho, la cueva donde Lord Baldomero escondió su guardapelo se parece a esto. Y también este patio que sacaron en la tercera película se parece a esto. La verdad es que no tenía una fuente de todo esto y me tengo que conformar con estas migajas, pero se siente mucho que le hayan dado más protagonismo a la naturaleza. Al final tiene mucho que ver con esa tercera película. Pero lamentablemente esto ya no siguió, así que ni modo. Igual hacen algunos cambios que eran bastante descarados, como el patrón Jade. Como que movieron la torre de astronomía para que Dumbledore caiga de una torre, justo al centro, como una princesa, después de caer de 100 metros sin que se hiciera nada. ¿Tiene sentido? Por supuesto, un hechicero lo hizo. Y también inauguraron algunas cosas, como una pasarela para que Voldemort desfile antes de morir. Y así hacían este tipo de cambios para que se pudiera narrar mejor. Pero fuera de los cambios y el diseño, había que traer esto a la vida real. Y en el año 2000 no había ni ray tracing ni todas esas cosas. Así que tenían que hacer muchas cosas a mano, incluyendo el castillo en físico. Así que para allá vamos. Normalmente el equipo de Stuart Craig trabajaba de esta manera. Llegaba un boceto de él, lo pasaban a arte conceptual, de ese arte conceptual lo aprobaban y hacían algunos planos, de esos planos hacían unas maquetas, de esas maquetas montaban un set y también construían lo que tenía que construirse y así trabajaban de forma muy resumida. A veces también grababan en exterior, sobre todo en las primeras películas. Y de hecho muchos de estos lugares se pueden visitar si es que de casualidad te sobra un pasaje para irte a Londres. Pero construir un castillo es otra cosa, así que mal tiempo darle prisa. Compraron una isla, sacrificaron 2 chalanes para la Pachamama y comenzaron a trabajar día y noche para tener esto listo lo más pronto posible. Bueno, eso no pasó, pero a lo mejor quién sabe, y si tenían para construirlo, son los de Warner al final. Pero igual tenían que tener el castillo de forma física, así que lo que se les ocurrió fue hacer una maqueta. Pero no cualquier maqueta, era la maqueta, era una tremenda mierda. Y la verdad es que tocaba hacerla así, porque como dije al comienzo, la magia surge con fuerza cuando se siente que viene de algo real. Y para que venga de algo real, tiene que tener mucho detalle. Y para que tenga mucho detalle, tiene que ser maniobrable, es decir, gigante. Así que eso es lo que hicieron, una maqueta gigante. Y así es como nació. De hecho, si la quieren visitar, igual está en el tour de Harry Potter en Londres. Y esta maqueta tiene un montón de detalles. Usaron piedras, usaron vegetación, incluso excavaron por dentro la maqueta para que pudiera iluminarse. Y al final este castillo es el que usaron para todas las tomas en exterior. Pero también pasó algo cuando estaban en la última película. Tenían que tener el castillo destruido. Y no lo iban a destruir solo para grabar esas tomas. O sí. Felizmente había un poco más de tecnología cuando ya estaban terminando de grabar. Así que pudieron digitalizar el castillo, tenerlo en digital. Y obviamente también destruirlo en digital. Pero una cosa son las tomas aéreas y otra las tomas cara a cara. Así que también tenían que destruir los sets. Pero aquí había un problema, y es que estos sets estaban hechos de poliestireno y madera contrachapada. Si los destruían, de hecho, no iba a parecer algo muy real. Así que efectivamente, se montaron sets destruidos. Todos estos escombros son falsos, pero así es que lo tenían que hacer. Y de hecho, grabaron esto primero, y una vez que terminaron de usar estos escombros, limpiaron y montaron el set bueno. Pero bueno, al final este castillo nunca fue perfeccionado, tanto por los cambios, pero también porque Stuart Craig era bastante perfeccionista. Y podrán decirle eso, podrán decirle que deje de poner torres puntiagudas, podrán decirle que por favor no mande a Hagrid más lejos, pero también pueden decirle que hizo uno de los castillos más memorables, que incluso tiene su propio Lego, y que incluso le sacan piratería en AliExpress y Temu, que incluso tiene su propia atracción en Orlando, y que al final todo ese perfeccionismo valió la pena, porque este es uno de los castillos más memorables del cine. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que no sean tan perfeccionistas, que Dios los bendiga, y nos vemos la próxima, que espero no sea hasta el otro mes.